Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más quisiera compartir con ustedes esta palabra que entiendo que el Señor ha puesto en mi corazón y que también quiero experimentar, ¿no? Quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Qué está conduciendo tu vida? La vida de cada uno de nosotros es conducida por algo. Tenemos un centro desde el cual tomamos todas nuestras decisiones y que ese centro hace de que algunas cosas digamos que no y otras que digamos que sí y actuemos en consecuencia. Y todos tenemos ese centro. Tal vez hay distintos centros que podemos tener en nuestra vida para conducirnos y muchas veces cuando nosotros elegimos uno, tal vez no entendamos al de otro, a otro que eligió otro centro. Hay muchas personas que eligen a la familia o a la esposa o el esposo como el centro de su vida, ¿no? O a los hijos como el centro de su vida. Que en sí mismo podría no parecer tan malo, porque uno nació para ser vincular, ¿no? Somos seres sociales, los humanos, por eso este tiempo de pandemia ha sido tan difícil para cada uno de nosotros por el hecho de mantener la distancia. Pero el centro de la vida, cuando está conducido por otras personas, por más buenas que sean, es una base endeble. Jesús dijo: el que no deja padre o madre por causa de mí y el Evangelio no es digno de mí. Y esto, que puede parecer una confrontación bastante dura, ¿sí?, y que es muy difícil de aceptar, en realidad es una verdad profunda, que nosotros necesitamos elegir como el centro de nuestra vida algo más firme, que no sea otras personas. Porque otras personas te pueden fallar, otras personas pueden morir y desaparecer de tu vida, y entonces uno se queda descentrado. Otras personas que eligen obviamente el dinero, ¿sí?, tener mucho dinero como el centro de su vida. Y Jesús también tuvo una palabra con respecto a estas personas. Dijo: tengan cuidado de cómo piensan, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y también dijo que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios o a las riquezas, porque amará a uno y menospreciará al otro, o menospreciará a uno y amará al otro. Así no podemos servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? Son totalmente antagónicos, ¿sí? Y sé que también esto es contracultural, porque muchas veces muchas personas están enfocadas en el dinero como el centro de su vida. Todo se maneja a través de una transacción económica. Y eso ha permeado a toda nuestra sociedad, capitalista sobre todo, ¿no? Otros eligen algo que está muy relacionado con el dinero, pero que es el trabajo, como el centro de sus vidas. Me acuerdo que tenía un jefe que hablaba de que él no iba a dejar nunca de trabajar, porque él sabía de que las personas cuando dejaban de trabajar se morían. Y una persona como jefe no era muy bueno, era un mal jefe. Me hizo ejercitar mucho la paciencia. Pero justamente después, pensando en lo que él me decía, yo decía, claro, él tiene miedo a la muerte, no es que le tiene, por eso no deja de trabajar. Hay gente que se enfocan en el trabajo, no solamente por la retribución que ellos le proporcionan, sino que en el trabajo encuentran su todo, su identidad, su ser. Por eso hay personas que cuando dejan de trabajar entran en una gran depresión porque pierden parte de su identidad. Y creo que también el trabajo es importante, obviamente. Todas estas cosas y estos centros que estamos, todas estas cosas que estamos hablando son importantes, pero tal vez no como centros de tu vida. Hay otras personas que se enfocan más en las posesiones, ¿sí?, que también podría estar relacionado con... Pero que es distinto en realidad. Las posesiones no solamente materiales, ¿no?, aunque puede ser también, pero sobre todo las posesiones como la fama, el reconocimiento, el aplauso de la gente, tener un buen nombre, tener un buen pasar, ¿sí?, o lo que significa tener un buen pasar para ellos. Las posesiones,
¿sí? En tener cosas, ¿sí? En tener cosas materiales o este reconocimiento o esta fama. Este, se enfocan en eso. Me acuerdo de también un pasaje que Jesús habla y de un hombre que ya había llegado al momento cúlmine de llegar a todo lo que quería poseer. Y dijo, bueno, ahora ya me voy a sentar, voy a disfrutar de la vida porque ya he ganado todo lo que quería ganar. Y dice que Jesús y dijo, necio, hoy vienen por tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Sí? Porque hay una eternidad en nuestro corazón, pero en nuestro corazón, en nuestra vida, somos seres eternos. Pero en esa eternidad no vamos a poder llevarnos las posesiones que tengamos, por muy buenas que sean. Hay miles y millones de personas han transitado por este mundo y ya han desaparecido o han muerto. ¿Y quién se acuerda de ellas? Tal vez nadie. Obviamente Dios sí, pero tal vez nadie haya quedado su recuerdo de ellas, ¿sí? Algunos se destacarán en medio de la historia, pero no todos. Entonces, tener una posesión como la fama, eso también es efímero. También es efímero, también va a pasar. Hay otros que se centran en el placer, en el día de hoy, ¿sí? Así como hay algunos que se centran en el vivir agobiado, tratando de cumplir responsabilidades, otros dicen, no, yo no voy a vivir así, esa no es mi estilo de vida, no es lo que elijo. Elijo el placer, elijo vivir la vida hoy, porque el hoy es todo lo que tengo. Hay algunas otras personas que eligen las amistades, tal vez conducidas por una necesidad de aprobación profunda, se rodean de amistades para poder ser reconocidas en ese círculo más cercano que tienen y tratan de cumplir las expectativas de esas amistades. Hay algunos que están centrados en la enemistad, ¿sí? Tal vez alguna persona que te hizo sufrir mucho, tal vez algún ex, una pareja anterior que también te hizo sufrir mucho, centrados en vivir el rencor de estar todavía enojado con esa persona, ¿no? Entonces sus decisiones se basan en justamente intentar que esa persona lo pase mal, ¿no? Centrados en los enemigos. Y algunos que están centrados en sí mismos, ¿sí? Ellos como el centro del universo, ¿sí? Y alguna combinación de todo esto puede haber también, digamos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál es tu centro? ¿Qué es lo que está conduciendo tu vida? Obviamente nosotros creemos que el centro de la vida tiene que ser Dios. Y ahora voy a tirar un centro más, que yo sé que va a ser por ahí un tanto chocante, pero que hay gente que se centra en la iglesia como institución. Y este centro es el que organiza toda su vida. Y creo que ese centro es el que ha sido en este tiempo removido o trastocado de una manera fuerte por la pandemia, de manera de que ya no podemos hacer actividades de iglesia, ¿sí? Sin embargo, podemos tener nuestra vida todavía centrada en Dios. Y tener una vida centrada en Dios te da equilibrio, ¿sí? En la que todas las otras cosas toman una verdadera dimensión. Cuando uno centra su vida en Dios, todas las cosas, tanto la familia como las amistades, como los distintos otros centros que no son tan buenos, toman una dimensión distinta. Por ejemplo, cuando uno está centrado en la iglesia como institución, puede pensar si el cónyuge te acompaña en esta tarea, en este servicio como institucional de la iglesia, lo podemos ver como un compañero. Ahora, si no está tan de acuerdo, ¿sí?, con eso, o se opone, es como una prueba de fe, ¿sí? Sin embargo, cuando nuestra vida está centrada en Dios, nosotros tenemos una relación interdependiente con esta persona, pero para beneficio mutuo, ¿sí? Y la Biblia dice, si esa persona consiente en vivir con vos, no lo dejes, porque de alguna manera Él está siendo santificado por tu vida cristiana, ¿sí?
Entonces no se lo ve como un enemigo, ¿sí? Sino como un compañero en la vida, por más que no haya tenido la misma elección de fe, ¿sí? Obviamente siempre es mejor que los dos sigan el mismo camino, pero a veces la vida es mucho más complicada de lo que nosotros quisiéramos. Cuando tendremos nuestra vida centrada en el trabajo, ¿sí? Podemos pensar de que tal vez la familia o los hijos o el tiempo que demanda los hijos o la familia puede ser un estorbo, ¿sí? Porque justamente mi objetivo es trabajar. Y si pudiese trabajar muchísimo más, mejor todavía, muchísimas más horas. Entonces cuando hay demandas familiares, eso ocasiona que uno se desestabilice cuando tenés ese centro como el centro del trabajo. Pero cuando uno empieza a tener una unidad, un equilibrio, todos estos centros se equilibran, ¿sí? Cuando uno se centra en Dios, todas las cosas se equilibran. ¿Por qué? Porque Dios creó al mundo de una manera moral, con principios que si se transgreden esos principios, tenemos consecuencias que no son buenas. Ahora, si nosotros vivimos en conformidad con esos principios, podemos cosechar vida y paz, ¿sí? Son principios de honestidad, de integridad, de autenticidad, de amarnos, de establecer vínculos, de ser productivos. Todas esas cosas vienen de Dios. La Biblia dice, todo don perfecto viene de Dios, ¿sí? Así que todas las cosas que vienen de Dios, aún el placer mismo, ¿sí? El de disfrutar con nuestra cónyuge, con nuestra esposa, podemos vivirlo sin tener culpa, porque justamente son cosas que vienen de Dios. El de disfrutar estar con la familia, el de disfrutar de un atardecer, un amanecer o una buena peli, son cosas que también Dios nos lo da. Eclesiastés decía, no he visto nada mejor que el hombre disfrute de su trabajo y descanse, ¿sí? Yo creo que la retribución de poder acostarse cada día sabiendo de que uno dio lo mejor de sí mismo y de que uno, todo lo que uno hace cuenta para el hoy y para el futuro, creo que es la satisfacción más grande que podemos tener y acostarse realmente cansado. Tal vez los que tenemos un trabajo un poco más cerebral, eso nos cuesta un poco más, porque no terminamos cansados físicamente, pero sí de acá, eso es un poco más complicado, porque la cabeza sigue trabajando. Pero creo que cuando logramos esto de ser productivos, ¿no? Y levantarnos al día siguiente sabiendo de que es un nuevo día, que Dios nos da una nueva oportunidad, eso te da más energía para seguir y continuar eh, aportando, ya sea con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tus vínculos, con tu familia, con tus hijos, disfrutando de la vida de una manera integral, ¿sí? No como un propósito de vida, sino disfrutando las cosas buenas que Dios nos da. Así que, ¿qué es lo que está conduciendo tu vida? ¿Cuál es el centro de tu vida? Si uno tiene un centro centrado en Dios, ¿sí? Todas las cosas se equilibran. Y esto es bueno porque conocer el propósito de tu vida, ¿sí? ¿Para qué estamos acá en la tierra? Eso le da significado a tu vida. Hay mucha gente que anda errantes por el mundo sin saber qué esperar, ¿sí? Tal vez si supieran de que Dios tiene un buen plan y un buen propósito para ellos sería distinto, pero no lo conocen. Y tal vez, si vos lo conocés, podría ser una buena idea indicárselo, mostrarles el camino a Dios a través de Jesús. Esa es una buena idea, porque conocer el propósito de tu vida te da significado. Y también te simplifica la vida, porque sabes a qué cosas decir que sí y a qué cosas decir que no, ¿sí? Si no, uno siempre está tratando de hacer todo, ¿no? Si uno quiere agradar a todo el mundo, es la manera más fácil de terminar agotado, ¿sí? Hay cosas a las cuales hay que decirle que no. Si uno no lo dice en forma consciente, lo vas a decir de forma inconsciente, porque de alguna manera todos tenemos limitaciones, entonces no podemos hacer todo. Así que conocer el propósito de tu vida, qué es lo que está conduciendo tu vida, también simplifica tu vida. Te da enfoque, te da enfoque. Saben de que no hay nada mejor que el
foco que nosotros podemos tener, ¿sí? Si nosotros nos dedicamos completamente a una sola cosa, ¿sí? A un solo propósito, entonces ese propósito se va a hacer más realizable, ¿no? Si uno anda con distintos focos, se dispersa. Escuché una historia una vez que no sé si será tan cierta, pero puede ser, de que el domador de leones, lo más importante que tiene es la silla de 4 patas que pone adelante del león, no el látigo. Porque el león, cuando intenta enfocarse en las 4 patas a la vez, se confunde y se mantiene débil, porque no puede enfocarse, bueno, y ahí el domador de leones está con el látigo dispuesto a aprovecharse de esa debilidad, ¿sí? Pero su problema es el foco. Se está tratando de enfocar en todas las 4 patas a la vez en lugar de enfocarse en una sola cosa. Otro ejemplo es el láser, ¿no? El láser es luz súper concentrada y que puede partir aún hasta el acero, porque es una luz que justamente hace que el foco de la energía esté tan enfocada que termina rompiendo las cosas más duras. Si uno sigue cambiando de propósito día a día, de vínculos, de relaciones, de amistades, eso hace que uno pierda efectividad. Tener un propósito claro enfoca tu vida. Te da motivación. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste con ganas de levantarte? De ir a trabajar o de hacer algo. ¿Sí? Por supuesto, hay veces de que uno está en una zona baja emocionalmente, ¿no? Pero uno no debería vivir en esa zona baja emocionalmente. Si vos tenés un propósito en tu vida, ese propósito te va a dar motivación para levantarte día a día. Y si no lo tenés, yo te invito a que lo descubras. Estas predicaciones o estas palabras, estas charlas que estamos haciendo, que estoy haciendo, yo ya subí una anterior, justamente va a estar enfocado en esto, en descubrir el propósito de nuestra vida y hacernos las preguntas esenciales. Creo que eso es importante para el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de reflexión, un tiempo en el que tenemos que mirarnos, no solamente interiormente, sino también mirar a Dios para saber qué respuesta y por qué Él nos está dando este tiempo para vivir. Y finalmente, conocer tu propósito te prepara para la eternidad. La vida es una asignación temporal. Esta vida en algún momento va a acabar, ya sea por el coronavirus, espero que no, espero que sea mucho más larga, o por alguna otra razón va a acabar. Pero esta vida va a acabar en esta tierra. Pero eso no significa que termine la eternidad. Nuestra vida es una preparación para la eternidad. Todo se va a desvanecer. Eclesiastés, el autor de Eclesiastés, que se piensa que es Salomón, dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es como que todo se suma y todo tiende a desaparecer, ¿sí? Es la ley de la entropía, de la segunda ley de la termodinámica. Todo tiende a degradarse, ¿sí? Sin embargo, en nuestro corazón y en nuestra vida hay eternidad. Y nosotros en esta vida nos estamos preparando para la eternidad. Entonces, cuando uno tiene una cosmovisión distinta y uno sabe de que no va a terminar todo en la tumba, hay algo más allá. Uno se prepara con una disposición distinta a lo que nos enfrenta y a las dificultades que se enfrenta en la vida. Un día estaremos frente al tribunal de Dios y tendremos que dar cuenta de cada uno de nuestros actos y de nuestras palabras, hayan sido ociosas o no, dice la Biblia, ¿no? Así que eso nos da un gran sentido de responsabilidad. No para sentirnos perseguidos, pero sí para intentarlo cada día, ser mejor que ayer, crecer un poco más. La primera pregunta que va a hacer él es: si conocías de Jesucristo, ¿qué hiciste con él? ¿Creíste? Porque la Biblia nos dice de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Así que nosotros podemos llegar a Dios y tenemos que llegar a Dios a través de Jesucristo. Y segunda pregunta es: ¿qué hiciste con todo lo que te di? Con todos los talentos, los dones, los recursos, el tiempo, la vida, la salud o la no salud, lo que Dios te haya dado, con tu familia, ¿qué hiciste con todo lo que yo te di? Así que preparémonos para estas preguntas porque en algún momento van a llegar y no se van a responder al final. Cuando uno
Dice la Biblia en un proverbio que el caballo se prepara para el día de la batalla, no en el día de la batalla. Cuando ya llegó la batalla, cuando ya llegó el juicio final, va a ser muy tarde. Tenemos que prepararnos para ese día, no en ese día. En ese día ya va a ser tarde. Así que a mí me gustaría pararme delante de Dios y decir, mira, no hice todo bien tal vez, pero hice todo lo que pude aferrado de tu mano. Así que yo te invito a que te aferres también de la mano de Dios. Termino con estos 3 ítems, que también los voy a dejar anotados ahí abajo como para que los puedan leer y reflexionar. Un punto para reflexionar. Vivir con un propósito es el sendero a la serenidad. Un versículo para recordar. Tú, Señor, das perfecta paz a los que mantienen firme su propósito y ponen su fe en ti. Eso está en Isaías 26:3. Y una pregunta para considerar, que sería bueno de que la compartas con alguien, si estás escuchando esto con alguien más, y la puedan discutir. ¿Cuáles dirían mis amigos y mi familia es la fuerza que está conduciendo mi vida? ¿Y cuál quiero que sea el centro de mi vida? Bueno, les dejo un beso y antes de irme vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por este momento que puedo volver a compartir estas palabras con cada uno de los que escuchan. Señor, que sean semillas plantadas en los corazones que produzcan frutos, Señor. Bendigo la vida de cada uno, Señor. Y te ruego que cada uno de nosotros pueda encontrar un equilibrio en su vida, Señor. Y que este tiempo nos sirva no para desesperarnos y no para estar ansiosos, sino para volver a preguntarnos las preguntas esenciales, Señor. Que tal vez en el día a día, cuando andamos corriendo de acá para allá, se nos escapan, Señor, y así se nos escapa 1, 2 días, una semana, un año, 10 años, Señor, y sigue pasando la vida que es tan rápida, Señor. Pero queremos que hoy escuchar tu voz y poder aprender y entender, Señor, de que vos tenés un propósito con nosotros y que ese propósito se va a cumplir en nuestra vida. Pero queremos que nos los muestres. Queremos que nos muestres cuál es el propósito específico que tenés para nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les dejo un saludo y los animo a seguir escuchando estas reflexiones que voy a ir cada día, cada domingo levantando, subiendo como para que se puedan escuchar. Estoy abierto a todos los comentarios que puedan o quieran hacer y les doy gracias por estar del otro lado, ¿sí? Sigamos en este camino, descubriendo nuestro propósito en Dios. Creo que hay un propósito en todo lo que Él hace, aún en esta pandemia. Un beso enorme y que Dios los bendiga mucho.